Estudiaste para el ENAM todo el domingo, 6 horas. Cerraste el libro sintiéndote bien. Y el lunes llegas y alguien te pregunta algo de lo que leíste. Y no sale. Como si no lo hubieras visto nunca. No te acuerdas de nada. ¿Te ha pasado? Si eres médico general y estás estudiando para el ENAM o estás pensando en prepararte para él, este video te va a cambiar la forma de estudiar. No es una exageración, es un sistema. Hoy te voy a mostrar un sistema que clasifica la información médica en 5 categorías. Se llama saber. Y no te lo voy a explicar nada más en teoría. Lo voy a explicar frente a ti, con un tema real del ENAM. Enterocolitis necrotizante. Cuando termine este video vas a tener una herramienta que puedes usar esta misma noche con cualquier tema. No importa si es cardiología, nefrología, pediatría o cirugía. Pero antes necesito que entiendas por qué lo que haces hoy probablemente no funciona o no es lo mejor que podrías estar haciendo para estudiar. Hay un dato que cuando lo escuchas por primera vez duele un poco. Estudios sobre retención de información sugieren que hasta el 90% de lo que consumimos, lo que leemos, lo que subrayamos, lo que vemos en video, se olvida si no lo procesamos de forma activa. 90%. Piénsalo. Si estudias 6 horas y no haces nada más que leer y subrayar, estás reteniendo el equivalente a 33 minutos. El resto se evapora. Y el problema no es tu memoria, no es tu inteligencia, no es que no te esfuerzas. El problema es que tratas toda la información como si fuera lo mismo. Lees la fisiopatología de enterocolitis igual que lees el protocolo de manejo. Todo entra por el mismo canal. Leer, subrayar y releer. Y tu cerebro no sabe qué hacer con eso. Hay 2 etapas en el aprendizaje. La primera es el consumo de la información, lo que entra. La segunda es la digestión, lo que se queda. La mayoría de los aspirantes al ENAM pasan todo su tiempo consumiendo, leyendo más, viendo más videos, comprando más bancos de preguntas y casi 0 tiempo digiriendo esa información que acaban de consumir. Es como comer sin parar y nunca darle tiempo a tu cuerpo de absorber los nutrientes. ¿Y qué pasa? Vomitas todo. En el estudio, ese vómito se llama olvido. Lo que viene ahora es la parte que cambia todo. Te voy a enseñar las 5 categorías del sistema saber y después las vamos a aplicar juntos a enterocolitis necrotizante paso a paso. Si alguna vez sentiste que estudiaste mucho y que retenías poco, quédate. Esto es exactamente lo que necesitas. Saber es un acrónimo, 5 letras, 5 tipos de información médica. Cada uno se procesa completamente diferente y vamos a ir uno por uno. La S significa secuencia de pasos. ¿Qué son? Son procedimientos, protocolos, algoritmos. Cualquier información que te dice haz esto, luego esto y después esto. Pero ¿cómo aprendes eso? ¿Cómo se procesa? Muy fácil, poniéndolo en práctica. No leyendo ni releyendo, practicándolo. En un caso clínico, aunque sea en un ejercicio mental donde recorres la secuencia como si la estuvieras ejecutando. Si lees un procedimiento y dices, ya me lo sé, pero nunca lo hiciste o lo aplicaste, no te lo sabes en realidad, lo reconoces, que no es lo mismo. La A es analogías, son comparaciones entre lo que estás aprendiendo y algo que ya conoces. ¿Cómo se procesa esta información? Conectando y criticando nuestras analogías. Ejemplo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona como un termostato. Detecta que la presión baja, activa un mecanismo, regula hasta que se estabiliza. Esa es la analogía, pero la analogía no se queda ahí, tienes que criticarla. ¿En qué se parece al termostato? ¿En qué no? ¿Y dónde falla esta comparación? Ese proceso de crear la analogía y después examinarla es lo que hace que se te clave el conocimiento. No es leer y subrayar, es pensar activamente. Ahora vamos con la B, bases conceptuales. ¿Qué es esto? La fisiopatología, las definiciones de una enfermedad, las clasificaciones, los mecanismos, las relaciones entre conceptos. Esta es la columna vertebral de cualquier tema médico.
¿Y cómo se aprende o cómo funciona? ¿Cómo se procesa esto? Mapeando la información. Hay que hacer mapas mentales, esquemas de conexiones. Ejemplo, la fisiopatología de la diabetes, resistencia a la insulina, hiperglicemia, daño microvascular, daño macrovascular. Todo se conecta entre sí. Si lo estudias como una lista, memorizas datos sueltos. Si lo mapeas como una red, entiendes cómo un mecanismo lleva al otro. Y cuando entiendes la red, puedes razonar, que es exactamente lo que el ENARM te va a pedir. Aquí hay una regla importante. Las bases conceptuales no se copian directamente del libro o las escribes tal cual las viste en tu videoclases. Se construyen. Si tu mapa mental es una copia idéntica de lo que dice el libro, no aprendiste nada. El ejercicio es reconstruir la red de conocimiento con tus propias conexiones, como tú lo entiendes. Ahora vamos con la E, que es de evidencias. Datos de guías de práctica clínica, artículos, estadísticas, cifras concretas, resultados de estudios. Todo lo que respalda los conceptos con números o con recomendaciones formales. ¿Cómo se procesa esta información o cómo la vas a aprender? En este caso es almacenar y ensayar, pero no al mismo tiempo. Cuando estás leyendo y encuentras que la guía dice que la metformina es de primera línea en diabetes, lo almacenas. Lo anotas en una ficha, en una flashcard o donde tú quieras. Pero no te detienes ahí a memorizar el dato. Sigues avanzando. El ensayo viene después. Al final del día o de la sesión de estudio, tomas tus fichas y ensayas. ¿En qué contexto se usa ese dato? ¿Cómo lo aplicaría en un caso clínico o en mis pacientes? Eso es lo que fija esa evidencia, no la repetición mecánica de datos una y otra vez. Ahora vamos con la R, que es de referencia, valores de laboratorio exactos, clasificaciones detalladas con puntos de corte, dosis específicas, datos muy específicos, muy puntuales, que necesitas poder localizar, pero que no cambian tu comprensión del tema. ¿Cómo se procesa toda esta información o cómo la vas a aprender? La tienes que catalogar, saber que existe y en dónde encontrarlo. Ejemplo, los valores exactos de hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de diabetes, 6.5% o más. Ese dato lo catalogas, va a tus flashcards con repetición espaciada, lo repasas cuando toca, pero no pierdes 20 minutos de tu sesión de estudio releyendo hasta que se te quede. Ese tiempo lo necesitas para que las bases conceptuales le den contexto a esta referencia. Esas son las 5 categorías: secuencia de pasos, analogías, bases conceptuales, evidencias y referencias. Cada una con un proceso para que lo puedas aprender mejor. Pero saberlas no es suficiente. Lo que cambia todo es verlas funcionar. ¿Cómo es que tú las vas a aplicar? Ahora, vamos a hacer algo que nunca he hecho en este canal. Voy a tomar un tema real del ENARM, de los que más se preguntan, en este caso enterocolitis necrotizante, y lo voy a clasificar frente a ti con el sistema Saber. Vas a ver exactamente cómo se estudia un tema de principio a fin con este método. Vamos a comenzar. Enterocolitis necrosante, tema de pediatría, altamente preguntado en el ENARM y perfecto para esta pequeña demostración porque tiene todo. Tiene procedimientos, tiene fisiopatología compleja, tiene datos duros y tiene clasificaciones. Lo primero que hago no es leer el capítulo de principio a fin. Lo primero es abrir mi esquema Saber. 5 columnas, una por categoría, y empezar a clasificar conforme proceso el tema. Empecemos por la S de secuencia de pasos. ¿Qué procedimientos y protocolos tengo que seguir frente a un caso de enterocolitis necrosante? Primero, el algoritmo diagnóstico. Tienes un neonato, casi siempre prematuro, que empieza con distensión abdominal, intolerancia a la vía oral y puede tener sangre en las evacuaciones. ¿Qué haces? Primero, sospecha clínica. Pides radiografía de abdomen. Punto importante, buscas neumatosis intestinal. También buscas gas en el sistema porta y en casos más graves, neumoperito, que te dice que ya hay perforación. Al mismo tiempo, en paralelo, laboratorios, biometría, proteína C reactiva, gasometría
y hemocultivos. Con esos datos clasificas con la escala de Bell, que vamos a ver en un momento en las bases conceptuales. Y decides, ¿manejo médico o quirúrgico? Segundo procedimiento, el manejo médico. Tienes que poner al paciente en ayuno, con sonda gástrica, antibióticos intravenosos de amplio espectro, líquidos intravenosos y radiografías seriadas cada 6 a 8 horas para vigilar la progresión. Y el tercer procedimiento, si hay neumoperitoneo o el paciente se deteriora a pesar del manejo, cirugía. Ahora, ¿cómo proceso esta información que es de tipo secuencia? No la vas a releer, la tendrías que poner en práctica. Te puedes poner un caso clínico y trata de poner en práctica estos pasos. Y lo mismo, ¿qué haces? Tengo un prematuro de 30 semanas con distensión abdominal y evacuaciones con sangre. ¿Qué hago? Y recorro el algoritmo paso a paso, sin ver mis notas. Si me atoro, regreso y refuerzo ese punto. Eso es practicar una secuencia. Ahora la A, analogías. ¿Con qué puedo conectar lo que estoy aprendiendo? Piensa en esto. La enterocolitis necrosante en un neonato prematuro es como un incendio que se desata en un edificio donde el sistema contra incendios todavía no está terminado. El incendio es la respuesta inflamatoria descontrolada. El edificio es el intestino del neonato. Y el sistema contra incendios es la barrera intestinal y el sistema inmune, que en un prematuro están inmaduros. No es que el fuego sea más intenso que en un adulto, es que las defensas no están listas para contenerlo. Por eso el daño es tan severo y tan rápido. Ahora, critico mi analogía. ¿Dónde sí funciona? Funciona para entender por qué los prematuros son más vulnerables y por qué la respuesta inflamatoria se sale de control. Pero ¿dónde falla o dónde se queda corta? Falla en que un incendio es un evento externo que llega. En la enterocolitis, el problema empieza desde adentro. La combinación de isquemia, colonización bacteriana anormal y la barrera inmadura. No es un agente externo que llega, es el propio sistema el que va colapsando. ¿Eso cambia la analogía? Sí, la mejora. Ahora puedo decir, es más como un edificio que se construyó con materiales que no aguantan. Y basta una chispa pequeña para que todo se desplome. La chispa puede ser la fórmula láctea, la hipoxia perinatal, pero el problema real es la estructura que no estaba lista. ¿Ves lo que acaba de pasar? No memoricé nada. Construí una imagen mental que conecta con lo que ya sé. Y al criticarla, profundicé en la fisiopatología sin darme cuenta. Ese es el poder de las analogías bien aplicadas y bien trabajadas. La B, bases conceptuales. Aquí es donde está la carnita del tema. La fisiopatología, los factores de riesgo, la clasificación, las manifestaciones clínicas. Y aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Lo estudia como lista, como factor de riesgo 1, factor de riesgo 2, factor de riesgo 3. Manifestación 1, manifestación 2 y pues así no funciona. Lo que voy a hacer ahora es hacer un mapa. Voy a poner enterocolitis necrosante al centro y voy a construir la red. Primer nodo, prematurez. Es el factor de riesgo número 1. ¿Por qué? Porque el prematuro tiene dos cosas inmaduras, la barrera intestinal y el sistema inmunológico. De prematurez salen dos flechas, una hacia barrera inmadura y otra hacia inmunidad inmadura. Segundo nodo, colonización bacteriana normal. El neonato prematuro, sobre todo si está en una unidad de cuidados intensivos, se coloniza con bacterias que no son las ideales. Y como su barrera tiene huecos, porque está inmadura, esas bacterias pueden atravesar la pared intestinal. Tercer nodo, isquemia intestinal. Eventos como la hipoxia perinatal, persistencia del conducto arterioso o cualquier estado de bajo gasto reducen el flujo sanguíneo al intestino. Un intestino con menos sangre es un intestino más vulnerable. Y ahora conecto. Barrera inmadura más colonización anormal más isquemia generan una respuesta inflamatoria descontrolada. La cascada inflamatoria que lleva al daño transmural, necrosis de la pared intestinal, eso es enterocolitis. ¿Ves cómo todo conecta? No todos son datos sueltos, es una red. Si entiendes la red, puedes razonar cualquier pregunta que te ponga. Todavía nos faltan las manifestaciones clínicas, la clasificación de Bell, las evidencias y las referencias. Vamos a completar el mapa, no te vayas. Manifestaciones clínicas salen directamente de la fisiopatología.
que acabamos de mapear. Si hay daño en la pared intestinal, distensión abdominal, sangre en evacuaciones, intolerancia a la vía oral. Si la inflamación se generaliza, inestabilidad térmica, apneas, letargia. Si hay perforación, neumoperitoneo, abdomen rígido, deterioro clínico abrupto. ¿Ves? No las memoricé como lista, las derivé de la fisiopatología. Si entiendes el mecanismo, las manifestaciones son consecuencia lógica. Y si el ENARM te pone un caso con una manifestación atípica, puedes razonarla en lugar de entrar en pánico porque es que no venía en mi resumen o eso no lo leí. Clasificación de Bell, 3 estadios. Estadio 1, sospecha, síntomas leves e inespecíficos, distensión leve, residuo gástrico, sangre oculta en heces. La radiografía puede ser normal o con distensión de ACE. Estadio 2, confirmado, síntomas más claros, distensión franca, ausencia de peristalsis, sangre visible en las evacuaciones y el hallazgo radiológico clave, neumatosis intestinal. También puede haber gas en el sistema portal. Estadio 3, avanzado, deterioro sistémico, choque, datos de coagulación intravascular diseminada, acidosis severa. Radiográficamente encontramos neumoperitoneo. Esto es una urgencia quirúrgica. Esto es un mapa de enterocolitis construido con el sistema Saber. No es una copia del libro, es tu reconstrucción del tema. Y ahí está la diferencia. La E, evidencias. Datos duros que respaldan lo conceptual o las bases conceptuales. Aquí no me detengo a memorizar. Identifico, almaceno y sigo. Y después, ahora sí, repaso. Dato 1. La leche materna reduce significativamente la incidencia de enterocolitis en prematuros. Eso es una recomendación fuerte de las guías de práctica clínica. Entonces va para mis fichas. Dato 2. La mortalidad en enterocolitis quirúrgica, estadio 3, oscila entre el 20 y el 30%. Es un dato que contextualiza la gravedad y que el ENARM puede usar para justificar por qué la detección temprana importa. Dato 3. Hasta el 90% de los casos de enterocolitis necrosante ocurren en neonatos prematuros, menores de 32 semanas o de 1.500 gramos. Esto refuerza por qué la prematurez es el eje central del mapa que construimos. Y entonces va para mis fichas. 3 datos almacenados, no memorizados en este momento, almacenados. Esa es la diferencia. Cuando termine mi sesión de estudio, tomo mis fichas de evidencia y me pregunto, ¿en qué tipo de caso clínico me preguntarían esto? ¿Cómo se conecta este dato con las bases conceptuales que mapeé? Eso fija la evidencia en contexto, no la repetición mecánica. Y finalmente, la columna R, referencias. Los datos ultra específicos. En enterocolitis, ¿qué entra aquí? Los criterios exactos de cada estadio de Bell, con sus hallazgos radiológicos específicos, la dosis de los antibióticos por kilo de peso, los valores de laboratorio que indican necesidad de intervención quirúrgica. Eso va para mis flashcards con repetición espaciada. Si es un dato que en la práctica consultaría en una guía, lo catalogo y sé dónde encontrarlo. La clave. No pierdo 20 minutos de mi sesión intentando memorizar el criterio exacto de cada estadio. Ese tiempo lo necesité para construir el mapa de bases conceptuales. Las referencias las repaso después con flashcards en mis 30 minutos dedicados al final del día. Listo. Acabamos de estudiar enterocolitis necrosante con el sistema Saber. No leímos un capítulo de principio a fin. No subrayamos, no releímos a lo loco, no hicimos resúmenes que luego no vamos a releer. Clasificamos cada tipo de información, practicamos la secuencia diagnóstica, construimos y criticamos una analogía, mapeamos la fisiopatología como una red de conexiones, almacenamos las evidencias para ensayarlas después y catalogamos las referencias para repaso espaciado. Eso es la diferencia entre estudiar mucho y estudiar bien, entre consumir información y digerirla. Y lo puedes empezar a hacer esta noche con cualquier tema. Ahora tienes la herramienta Saber. Funciona con enterocolitis,
con lupus, con diabetes, con cualquier tema que te pongan, incluso si no es de medicina. La lógica siempre es la misma. Antes de estudiar, clasifica. Después, procesa cada tipo de información en su categoría. Pruébalo esta semana. Toma un tema que te cueste trabajo, abre 5 columnas y empieza a clasificar. Vas a notar la diferencia desde el primer intento. Eso sí, al principio no se siente fácil, pero recuerda que no se sienta fácil quiere decir que te está funcionando. Esto es parte de cómo trabajamos en Esculapius. Nuestras clases con especialistas ya están diseñadas para que identifiques cada tipo de información desde el primer minuto. El seguimiento académico te ayuda a detectar patrones en tu proceso de estudio que tú solo no puedes ver. Dónde te atoras, dónde pierdes tiempo, qué tipo de información te cuesta más. Todo esto conecta con todo. El sistema de estudio, las clases, los simuladores, el acompañamiento. Así es como 9 de cada 10 de nuestros alumnos aprueban. Si este video te sirvió, suscríbete. Cada semana publico contenido diseñado para que llegues al ENARM con sistema, no con suerte. Y si conoces a alguien que estudia horas y siente que de plano no avanza, mándale este video. Puede ser exactamente lo que necesita ver hoy. Y si estás interesado en alguno de nuestros cursos, ya tenemos inscripciones abiertas para el curso intensivo que arranca el 22 de junio. Te dejo toda la información en la descripción de este video. Recuerda, no se trata de estudiar más, se trata de estudiar mejor. Nos vemos en el siguiente video.